Hola a todos jóvenes, bienvenidos al regreso del arquitecto Luis Alberto Lams Arquitectura. ¿Cómo estás, arquitecto? Muy bien, muchas gracias, Abraham. Y esto está buenísimo. Esta es ¿cómo La le llamas? antesala. La antesala. Sí, realmente la arquitectura oaxaqueña siempre existía donde tú abrías y siempre había un espacio, un vestíbulo. Y fíjense cómo va a cambiar la luz. O sea, los materiales te van a dar una atmósfera de la luz que ahora que volvimos, la madera te cambia también la sensación de la atmósfera del espacio. Y de ahí la intención es que esta paralela de este muro lo que hace es o llevarnos hacia el espacio de cochera para tener la trama pública o ingresarnos hacia esta terraza. Me comentabas del color del concreto. Hay una intención detrás, ¿verdad? Sí, la intención es que al tener tanta vegetación, el concreto ya va teniendo estos tonos verdes de la misma vegetación, ¿no? Que en cierta forma nos gusta entender este accidente que va ocurriendo y pensar que el material está presto para ser atemporal, ¿no? Para que envejezca de una forma digna. Como tal, nos gusta entender que al final de cuentas que la casa tiene que comportarse de una forma digna, ¿no? Una buena cantidad de años. Aquí tenemos el espacio de estar, ¿no? Donde tenemos también un grill y aquí también podemos ver en planta lo que al final de cuentas genera toda esta cuestión de los nodos. Está buenísimo, ¿no? Como aquí se entiende por qué tiene tanta sombra la casa. Sí, ahí por ejemplo tenemos un mandimbo y tenemos aquí el cazaguate y el copal, lo cual nos va tejiendo tanto a nivel sur como va siendo intermedio, ¿no? Entonces vamos a ir teniendo estas vegetaciones que nos van a ir jugando a través de estos patios. ¿Le llamas copal a este? Sí. Ah, nosotros lo conocíamos como guamúchil. Ah, el guamuchis, ¿no? Sí, disculpa, Sí, el sí, guamuchis, sí, sí. Sí, es que como todos los árboles tienen Sí, sí, muchos sí. nombres distintos, depende de la Es un región. guamuchis, tienes toda la razón. Oye, está genial otra vez el mismo criterio aquí de la rejilla, ¿verdad? Sí, la intención es que el mismo material podamos irlo girando y entender pues ¿Y que cómo impermeabilizas debajo del ladrillo? después de nuestro colado generamos pendientes y tenemos una membrana asfáltica Ok, que sea propia para recibir un terminado. muy bien. Entonces, si se fijan, hay como unos pañuelos, porque la intención de todas las losas es recolectar el agua pluvial. Entonces tenemos una cisterna pluvial que al final de cuentas es crear esta conciencia en todas nuestras obras. Ujú. Me comentabas que cada vez el problema de la escasez de agua es más grande, ¿verdad? Sí, o sea, tanto en Oaxaca yo pienso pues que es en todas las partes y creo que viene a raíz de que nosotros tenemos que ser los precursores de poder eh, ver cómo se gastan nuestras propias energías y al tener el agua, pues la intención es como captarla y no solamente de la lluvia, sino tener estas aguas grises para poder tener una tercera cisterna, ¿no? Y poder meterla a todo este planteamiento de la función de la casa. De acuerdo. Sí, creo que ya son 3 cisternas las que se requieren, ¿verdad? Exactamente. Agua potable, aguas grises y aguas de lluvia. Exactamente. Para que lo tengan contemplado, jóvenes. 3 cisternas en su próximo proyecto, si quieren que sea una casa que sobreviva bien los próximos 30 años. Sí. Esto está espectacular. Al que vale la pena, por ejemplo, suenan mucho ahorita las chicharras, el gallo, entonces los pájaros. Entonces, creo que algo muy importante es que estamos a 15 minutos del centro, pero sin embargo, la intención es que al llegar a la casa y tener este río que nos ayuda a no tener construcciones, pues básicamente nos ayuda a salir pues, del caos, ¿no? De la ciudad en ese sentido. Excelente. No hay nada más relajante que escuchar un gallo. Te iba a decir, no hay nada más relajante que un gallo. Sí, la intención también aquí Ajá. vale la pena, es como entender el servidor y Claro. nos gusta tener las figuras lo más geométricas posibles, Ajá. entonces no tener que la losa nos va haciendo esta cuestión, sino entender otro material, el cual también nos ayuda a seguirle dando luz natural a la cocina, ¿no? Ok, porque quisiste emplazar la escalera justo, como le llamas en esta franja servidora. Ya Exactamente. te entendí.
Entonces, para no invadir la franja, Exactamente. lo haces de reja. Esta rejilla. Y también vemos cómo tenemos el concreto, ¿no? Y de ahí hay una transición de una huella de metal que flota a través del alma, ¿no? Y lo que hacemos es ya flotar a través de esta rejilla, ¿no? Muchos detalles, ¿verdad? Muchos detalles. ¿Qué tanto es el trabajo de la herrería para este proyecto? Las herrerías creo que son uno de los elementos que más carácter le dan a la arquitectura de Luis. Creo que es uno de los conceptos que más tratamos como de cuidar a detalle al 100%. Si ven, las ménsulas incluso coinciden con la trama que ya nos trae la rejilla Irving, incluyendo el poste del barandal. O sea, el grado de detalle que se le trata de dar, pues siempre es lo más preciso, ¿no? Porque un elemento metálico al final del día, entre más sólido, más rígido esté, pues mejor, ¿no? O sea, estructuralmente hablando y en composición. Sí, es esa misma rigidez, esa misma estructura que se le trata de dar a la hora de hacer los detalles, también con la intención de que no se vea un detalle muy pesado, sino que se vea un detalle, a pesar de que es metálico, sea muy ligero. Que sea muy ligero. Sí, el metal tiene que darte ligereza, ¿verdad? Que yo creo que por eso te gusta. Algo que es muy bueno es que el metal puede tener esta propiedad de ser muy crudo, o sea, muy sólido y a su vez muy ligero, ¿no? Entonces, creo que tiene una vocación súper bonita, ¿no? Que creo que cada material puede adoptar un comportamiento, ¿no? Ujú. Entonces, lo interesante es entender la naturaleza del material y que trabaje de esa forma, ¿no? No hacer que trabaje de una forma que al final de cuentas sea una fachaleta, sino que funcione como tal. Claro, la tecnología del material. Aquí se entiende perfecto el pico del triángulo, ¿verdad? El ángulo. Sí, aquí es lo que decíamos, el Agudo. ángulo agudo en este sentido. Y aquí su super ceiba que va a crecer enormemente. Aquí la intención es como relacionar todo el terreno, se podría decir, ¿no? Desde este punto a la otra colindancia, ¿no? Lo podemos observar en este sentido. Y la intención es observarlo de la forma poniente y observarlo de la forma oriente, ¿no? Que aquí lo vemos en este sentido. Y aquí juegan a cortar un poco el terreno. Sí, ahí es para estabilizar el nivel 0,0 que adoptamos de una sola planta en la casa, ¿no? La intención es que en algunas partes se equilibra, ¿no? En una parte se entierra, en una parte flota. Como tal, también fue una casa muy pensada al tiempo, en el sentido es que tenemos un núcleo de elevadores para que a través de ellos podamos vivir en la vejez, poder entender que puede estar en todos tus niveles de la casa. ¿Qué espacio dejas para el elevador? Aquí fue un elevador, casi un sistema de montacargas, pero tenemos 1,50 por 1,50 en ese sentido. Unos 50. Sí, la intención es como es una cuestión unifamiliar, pues la intención es no sé, generar un gran grupo, pero que el día de mañana esperemos que no se utilice una silla de ruedas, pero que si se tiene que utilizar, pues pueda entender esta función. Ya vemos otra vez la terraza, ¿verdad? Con el mismo barandal. Sí, exacto. Ahorita vamos a verla. ¿Cómo se unen, por ejemplo? A ver, arquitecto, platícanos un poco de la unión aquí del acero y el concreto. La estructura pesada que mencionaba Luis hace un rato es la que literalmente nos genera esta como estabilidad. Así que necesitamos estos elementos que literalmente nos atiesen como tal los mismos elementos de concreto. Siempre lo que hacemos es que trabajamos nuestras bases ancla dentro del mismo elemento de concreto para posteriormente colocar nuestras estructuras metálicas. En este caso, por ejemplo, es una sección muy corta. Tenemos ancla, y nuestra pieza como tal viene soldada con cordón corrido a ambos elementos. O sea, lo que no vemos aquí es literalmente la placa la placa base, porque como tal nuestra frontera de solera es toda una pieza, y las anclas como tal estructurales vienen soldadas dentro de la misma placa. Ok, fíjense. Qué bueno que les pregunté, porque uno pensaría que esta es la placa, ¿verdad? Pero no, la placa va hacia adentro. Así es, las anclas. Ajá, la ancla. Las anclas. Ajá. ¿Que la ancla qué tiene? Son varillas por lo sus regular. varillas, ajá. Varillas, ya es de acuerdo al cálculo estructural, el calibre que se implementa. Por lo regular siempre vienen escuadras, vienen cuatro anclas por extremo, usualmente. ¿De qué espesor más o menos? Estas, si no me equivoco, fueron 5 octavos. O sea, arriba de Sí. media, ok. Sí, ya depende del elemento estructural, exactamente, más bien preciso dónde tiene que ser.
el calibre que necesita. Incluso puede ser hasta de media pulgada, o si es literalmente un elemento meramente visual, que casi no se implementa, pues puede ser hasta de 3 Aquí no hay de eso, aquí no hay de eso. Sí. Los cantos de los muros siempre tengamos una solera para evitar un despostillamiento, ¿no? Y sobre todo tener esta mayor limpieza. Entonces, donde vamos a tener una ventana, siempre tenemos estos dos bordes de solera. Cuando ya no tenemos esta función de recibir un nuevo material, lo podemos ver acá. Aquí no tenemos solera, ¿no? En este muro. Ah, ok. Sí, aquí ya no hay solera. Hay solera donde hay ventana. Exactamente. Ujú. En los extremos, la parte de arriba, ¿no? Y esas estrías se generan por el... Son nuestro sistema de colados. Entonces nosotros sabemos que en nuestro nivel 0 de desplante hay un chaflán. A nuestros 2,88 vuelve a haber otra chaflán. Y de ahí nuestro sistema de colado, que son 36 centímetros. También al final de cuentas es para poder ir teniendo unos colados lo más finos posibles, ¿no? Perfecto. Sí, te va cuidando la cimbra también, la modulación. Sí, exactamente. Incluso el mismo colado, lo que hacemos es ponemos chaflán y el concreto llega un poco más lejos que el chaflán, y lo que hacemos es luego despostillar esa parte para volver a iniciar este siguiente colado. Buenísimo. Ya lo empiezo a entender. Y por ejemplo, ¿qué pasa en estas coronas de muro? O sea, ¿cómo se une la viga con el muro? Bueno, aquí como te mencionaba en este caso, nuestras anclas aquí ya vienen en la parte de la corona del muro. Nuestro muro como tal se cuela, pero ya se cuela con las anclas en el sentido vertical, y lo que hace es que en ciertos puntos específicos se perfora la IPR para que pueda soldarse a las anclas que previamente ya estuvieron coladas. O sea que nuestro mecanismo aquí, en lugar de ser vertical, es horizontal. Ok. Pero es es una ancla corrida o están a cada cierta distancia. Está a cada cierta distancia. Sí, Ok. la mayor parte del tiempo siempre el ingeniero, pues ahora sí que nos especifica ese tipo de criterios. En este caso, viene a cada 60 por el tema de la articulación, que es literalmente la viga completa. En algunos casos, pues no es necesario la separación tan junta, sino ya depende del criterio que él genere según su cálculo. Excelente. Y es que no se necesita que sea tan largo porque también trabaja mucho con presión esa parte, me imagino, ¿no? Así es, en este caso, pues como literalmente es la terraza, o sea, no tiene mucho empuje superior. Aquí en este caso es literalmente como el empotramiento que necesita la casa como tal para generar este efecto, para evitar este efecto de cantilever. El cantilever se encuentra en el otro sentido. Cuando vemos hacia la parte norte, o sea, esta IPR sí tiene este asentamiento, pero de ahí flota hacia la parte norte, ¿no? Que también tiene el cantilever de estas grandes vigas, que son todas estas vigas que nos llevan hacia el vacío, ¿no? ¿Y el sentido de las vigas de madera tiene que ver con la estructura o es independiente? Es un poco de ambos. Siempre la distribución siempre tiene que ser equitativa. En este caso, pues como nuestra modulación siempre se piensa desde el proyecto ejecutivo, pues aquí sí se mantiene como ese lenguaje que ya se piensa originalmente, ¿no? En este caso viene en el sentido norte-sur, porque nos genera la perspectiva, o por así decirlo, hacia el sentido largo de la casa. Okay. Es una casa casi equivalente, pero en este caso sí se presta para que nos genere más ese punto focal. Okay. Así que sí, estructuralmente pues funciona igual. En ambos sentidos, pero en este caso sí se optó así desde el inicio. ¿Y estos muros de concreto, estos los hicieron ustedes o son de ellos? No, ahí es la cuestión de que creo que antes de crear siempre hay bueno observar. Entonces decir al cliente, ¿para qué gastamos en un muro si ya tenemos el de la otra casa, ¿no? Entonces que al final de cuentas ya nos permitió. Entonces lo que vamos a hacer es meter vegetación en este sentido para que sea un muro más vegetal. Y nos ahorramos estos 40 metros lineales de muro, ¿no? Ok. Sí hablaron con el propietario y dijo, no, con ese muro es suficiente. Sí, exactamente. Y que podemos volver a ingresar a la casa. La intención otra vez son las esquinas, ¿no? Y cómo poder articularnos y para poder tener una ventilación cruzada. Y son gárgolas pluviales. Son pluviales. La intención es que aquí tenemos registros, ¿no? Pluviales, donde ya todo va hacia las cisterna pluvial. Ok.
De hecho, estas gárgolas van acompañadas de unas Cadenas. cadenas para que al final de cuentas aquí lleguen a estos registros. Cada gárgola tiene su propio eh, espacio de registros Ujú. y ya llevarlo, ¿no? Excelente, excelente. Esta perspectiva es muy buena de cómo poder entender la sala y a su lado el estudio, ¿no? Claro. Allá es el estudio. Sí, la intención era generar este muro, que este muro es se podría decir, el muerto de concreto, donde podemos tener el espacio de TV, pero que al final de cuentas vamos a ir teniendo el espacio de guardado de los libros en este sentido, ¿no? Mm. Que me comentabas que es una casa que se pensó también para exponer obras de arte, ¿verdad? Sí, exactamente. Ujú. Entonces, el cliente le gusta mucho el arte y como tal siempre tratamos de que dónde íbamos, pues al final de cuentas, a entender estas piezas, ¿no? Por ejemplo, este muro, pues básicamente es para recibir esa pieza, ¿no? Claro. Y la cocina que ya no nos asomamos, pero es esta, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta cocina que la intención es que tiene esta relación directa hacia la parte poniente y esta relación de cómo se entierra hacia este espacio, ¿no? Ah, claro. ¿Cuál sería el primer eje que trazas en el proyecto? Yo a esos ejes les llamo siempre los ejes primarios. Sí, le llamamos también eje primario o eje madre en ese sentido. Entonces, lo que tratábamos era decir cómo este fue nuestro primer eje para decir que con esto ya podíamos tener la espacialidad de la casa Ujú. y con esto es la parte de cómo poder abrirnos hacia ella, ¿no? Ok. Entonces, lo que siempre hicimos fue poder entender el paralelismo y hasta dónde ya nos cumplía la función. Y a través de eso, pues ya de aquí vamos jugando con este sentido, ¿no? Y una pregunta. Este eje primario, ¿por qué decides aquí? O sea, qué te hizo decidir que estuviera, no sé, justo en este punto? ¿Por qué en un metro más? ¿Por qué en un metro menos? La intención siempre fue, vamos a entender el eje para primero entender un patio. ¿Qué tanto quiero de patio? No, es 1,50. De ahí es cómo me trabajo una cocina, ¿no? Entonces la cocina la voy a relacionar mucho más al jardín. Lo demás lo voy, en cierta forma, vas jalando, ¿no? En este sentido. La intención es que queríamos tener una sala de 7 metros por 5, ¿no? Donde el cliente te pedía un número de usuarios. Entonces, a través de eso, pues vamos a ir consiguiendo, pues básicamente este juego de volúmenes, Ok, ¿no? interesante. La intención es que el patio no sea un solo patio, sino que al final de cuentas en las áreas de la sala, pues el patio sea más grande que en el área de la cocina, ¿no? Entonces cada uno va teniendo, como decía, su identidad. Aquí también podemos observar cómo a partir del muro de concreto lo que hacemos es que flota la estructura de nuestras huellas y a través de la estructura de acero también es como básicamente se relacionan también, ¿no? Si gustas como explicar, es como la relación del concreto hacia este punto y del acero a este sentido, que es casi lo mismo que hacen nuestros ejes, ¿no? Ah, claro, claro, claro. Que se encuentran. Exactamente. Entonces, desde la ligereza floto y de la solidez también, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta huella no Esta no toca, claro. toca, ¿no? Excelente. Que aquí constructivamente, ¿cómo se realiza? Pues básicamente primero hacemos el muro y dejamos las anclas, las varillas, con ya todo este desarrollo de escalera. Ok. Se va colando después. Sí, y por ejemplo ahí toda la iluminación ya viene de acuerdo al número de duelas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos iluminación, todo viene pues básicamente especificado. Ahí ves que cada 2 huellas coinciden con el tema del mismo concreto. Y en este descanso se va a colar. Este no viene madera ya, Ah, madera. esto ya está para recibir madera. Ah, fíjense. De hecho, ahí está la pestaña para que la madera se meta y básicamente la contención sea esta solera. ¿Qué espacio le dejan para esa? Por lo Madera. regular dejamos 19 milímetros. Ok. ¿Es una duela de ingeniería o es No, madera sólida? es madera sólida también. Qué impresionante se ve esto ya. Los dos planos de madera. O sea, aquí ya se crea esta tensión y la intención es, esta es la parte privada de la casa. Entonces, como tal, es la calidez que era lo que en cierta forma buscábamos, ¿no? Y es esta relación
interior, exterior, y donde todas las ventanas del espacio también van abriéndose. Tenemos los barandales, para eso están. Entonces, para poder originar esta ventilación cruzada, o sea, no solamente generamos pues, una pecera, que sabemos que tenemos el árbol, pero al final de cuentas tenemos todas esas aperturas, ¿no? Entonces todo esto es área privada, pero Todo al esto mismo es tiempo social. al mismo tiempo social, porque la intención es que aquí tiene un estudio, ¿no? Que la intención es que puedes llegar a través del estudio con el elevador. Entonces, puede llegar un cliente, entra a su auto, sube el elevador y lo esperas en esta zona, ¿no? Ujú. No tiene que conocer la casa como tal. Ok. Pues la intención es que aquí tengamos el sembrado a través de estos HCS, ¿no? Vamos a obtener las ménsulas de metal madera para tener libros en este sentido, Ok. tener tu escritorio aquí y una salita en esta parte, ¿no? Ah, está súper bueno el estudio. Sí. Y la vista, ¿verdad? O sea, que uno diría, es vista poniente, ¿verdad? Es Sur-poniente. vista surponiente, ¿no? Pero este árbol se encarga de solucionar esa situación. Vean toda la sombra que te da. Este es un ficus, ¿verdad? ¿O qué es? Este es un ficus y laurel también en esta parte. La intención es que también el estudio tenga esta relación de la apertura a la terraza. Sí, aquí sí se vuelve una planta pues, casi de vidrio, ¿verdad? O sea, límites, Sí, sí. todos de vidrio. Sí, aquí el elemento casi un 80% es metal y vidrio. En la parte de concreto vuelve a aparecer para tener esta cuestión privada. Ujú. ¿Qué es? ¿Es una recámara acá arriba o Esta es dos? una recámara, vestidor y baño. Ok. Aquí es la misma madera, pero con otra. Esta es una madera de IPE, de intemperie en este sentido. La intención siempre aquí es, por ejemplo, tener este encuadre y la intención es cómo poder flotar, ¿no? En este sentido. Que incluso si no entendemos la parte de cómo trabaja arriba, pues podrías entender que hay muros en esta parte, ¿no? Impresionante. Y hasta la sensación de la pisada, ¿verdad? Sí. Te hace sentir como un poco de vértigo, de la flexión. No te caes, ¿verdad? No, ¿Qué hay debajo del enduelado? hay un bastidor Ajá. de metal que está flotado, porque aquí la intención es que está preparado, si viene una lluvia lateral fuerte, Ujú. la intención es que todo esto está separado para que el agua pueda correr. Entonces tenemos una pendiente que va hacia la parte de la coladera y de ahí ya baja el agua en ese sentido. Ok, ok. ¿Cuáles fueron aquí los retos, arquitecto, de esta parte? Esta parte, las vigas de madera en este caso, porque son vigas superiores a los 5 metros. Usualmente en cualquier comercio puedes encontrar aproximadamente de 4 metros hasta 5 metros. Estas son superiores a 5 metros, por lo que sí el suministro, el trabajo también, porque es una viga muy pesada. De hecho, estas aproximadamente pesan un poquitito más de 200 kilos Ok. por viga, y el hecho de subirlas aquí a la parte ya de la cubierta de la casa, pues sí requiere ahí ingenio por parte del carpintero, por parte incluso del herrero, porque pues sí, como te comenté hace un rato, son maestros especializados literalmente en este tipo de trabajos, y pues ahora sí que el ingenio aquí ya por parte del personal, pues sí es el que nos ayuda también a hacer posible todos esos trabajos. Sí, porque se podrían contratar grúas, ¿verdad? Y que eso haría un poco más eficiente todo, pero imagino que también eleva el costo, entonces Sí. ahí hay un equilibrio Sí, delicado. totalmente. Sí, ya la mayor parte del tiempo, pues ahora sí que como el personal ya trae cierto conocimiento justo del trabajo de esto, pues ya previamente ya hicieron algo similar, quizás más ligero, pero pues ya la intención siempre es que esos mecanismos pues se vayan mejorando conforme vayan variando las diferentes obras, y pues se vaya mejorando literalmente el sistema constructivo y facilitando pues tanto para ellos como para nosotros también en este aspecto. Excelente. Vale la pena mencionar que Ajá. también es tanto en eficiencia lo que comentaba el arquitecto Eddie, pero también es que los árboles no nos dejaban meter grúa. ¿Por qué? Porque queríamos incluso también colar con grúa, pero no pudimos colar porque al final de cuentas tenía que romper unas ramas. Entonces la intención, el proyecto parte de los árboles y fue no afectar ningún árbol, ¿no? Interesante.
Muy bien. La intención también es que en cualquier punto tenemos un remate de árboles, ¿no? Sí, esta copa va a crecer fuertísimo. Y la Claro. intención es que cuando florece es completamente rosa este árbol, ¿no? También creo que es muy bonito también que con el tiempo, ¿no? Cada estación, la misma casa va a ir teniendo, al final de cuentas, cierta identidad y cierta fortaleza, ¿no? Ujú. Tiene recámara y tiene ya su vestidor en este sentido. Entonces, que este vestidor tiene los dos extremos y también ventila en ese sentido, ¿no? Cualquiera de los dos puede abrir o cerrar. Y también pues puede tener un área para poder descansar que no sea abierta a la casa, sino un tema mucho más íntimo en este sentido, ¿no? Ok. Y de ahí tenemos la parte del baño, que hablábamos de la esquina, ¿no? Algo que vale mucho la pena entender es esta esquina, donde la intención es poder entender estas aperturas, ¿no? Entonces puedes tener, pues básicamente, pues sí, si hace frío, ¿no? Pero también si necesitas ventilar, pues la intención es como poder jalarla, ¿no? Y vivirla en este sentido. Excelente. Ah, queda súper bien esa esquina. Y generas ventilación cruzada en casi todos los espacios, ¿verdad? Pues es la intención, ¿no? Ujú. Entonces también tenemos lavabo, WC, regadera en este sentido. Muy bien. Y vuelve el cemento pulido negro. Sí, exactamente. Pues la intención es utilizar la misma cromática, entonces aquí vemos también como esta gran amplitud, ¿no? de espacio. Y de ahí podemos subir y la intención es que tenemos el área también pública en ese sentido, ¿no? Que puedes llegar a través del elevador también. También el elevador, muy bien. Y aquí volvemos a ver cómo repetimos el hecho de cómo se articula la escalera, ¿no? Claro, se vuelve un núcleo, ¿no? Una columna vertebral. En el centro prácticamente de todo el terreno, ¿verdad? Sí, exacto. Es Ujú, como, pues sí, que sea el espacio más equidistante ujú. para poder tener un recorrido eficiente. Y aquí podemos ver los empates de las duelas, ¿verdad? Las dos, las dos duelas con las dos duelas. Y así, todos los escalones. Aquí le dan un poco más de espesor a esta placa, ¿verdad? Para el escalón. Sí, este escalón al final de cuentas tiene que ser mucho más sólido porque es la relación más fuerte y también el calor es más fuerte en este sentido. Ok. Nuestro sistema de impermeabilización que mencionaba Luis previamente, pues es la carpeta asfáltica. Por la parte inferior, pues viene la parte de la capa de compresión. Y aquí la intención pues es canalizar a la gárgola y la gárgola ya lo, este, lo baja al registro pluvial. Está excelente. Es como si nos hubieran hecho aquí un corte por fachada. Sí, casi, casi. Es que tuvimos un problema con la cintilla, se nos estaba agrietando completamente porque como es una pieza artesanal, Ok. tiende a agrietarse con el movimiento. Digo, es una casa metálica que al final del día termina teniendo movimiento y se empezaron, pues pisábamos las piezas y se partían. O sea, incluso a la hora de pegarlas, tuvimos un desperdicio un poquitito, por arribita de lo normal, se puede decir, Ujú. por las mismas piezas que venían hasta cierto punto pandeadas. Así que mejor las retiramos para posteriormente volverlas a colocar. Volverlas a colocar Ajá. perfectas. Pero sí, este sistema es lo que garantiza Fester, porque se utilizan mucho también los morteros, el CR65, Ujú. el CR66, pero lo que está indicado para este tipo de terrazas es este, Sí, que es la membrana. sí, Y incluso de 4 milímetros, porque hay de 4, distintos ajá. espesores. Sí, incluso todas las partes que necesitamos sellar perimetralmente, ahora sí, para generar esa junta de la carpeta con la solera, pues también es el mismo producto de Fester. Claro, aquí tienes que estar aplicando el supersil en todas las uniones de concreto y acero, ¿verdad? Sí. El supersil ya es un poliuretano, ¿verdad? Así es un poliuretano ya diseñado especialmente para este tipo de cambios de temperatura del metal, el frío incluso que puede llegar a tener en las noches, pero es más resistente, es el más resistente ahorita, bueno, de los más resistentes en el mercado más bien, para ese tipo de condiciones a las que va a ser expuesto. Por ejemplo, ¿dónde lo aplicas? Si nos lo puedes indicar. Con el mortero viene sellada el poste, el HSS, todo el perímetro, justo para en el momento donde tenga ese movimiento
y se tiende a separar, se quede ahí completamente la junta, se puede decir, flexible que genera el Super Seal. Excelente. Entonces les dejamos toda la información para que lo conozcan, jóvenes. O sea, son materiales que tenemos que conocer bien, ¿verdad? Porque son los que nos van a garantizar la buena ejecución. Sí, y más ese tipo de seguridad que te genera el material, porque sabes que al final del día es un plástico, es un elemento que se termina formando en un plástico muy flexible, y pues ahora sí que el material artesanal, el concreto, al final del día, pues sí termina siendo un elemento que pues ahora sí que hasta cierto punto lo podemos controlar, pero ahí para poder tener un poquitito mayor de control, pues ya se utiliza ese tipo de aditivos pues para darle pues, mayor seguridad, se puede decir, a cualquier imperfecto que pueda tener. Excelente. Pues arquitectos, muchas felicidades, arquitectos. La verdad que qué buen trabajo hicieron aquí. Esta es una obra de revista, de libro y Muchas gracias. de todo. Por favor, platíquenos ahora cuáles son las redes sociales para poderlos contactar. Pues nuestra red social es en Instagram, como LAMS Arquitectura. Excelente. ¿Trabajan la obra solamente aquí en Oaxaca o en otras partes de México? Por lo regular es aquí en el estado, Ujú. porque sí tenemos obras en la costa, hemos tenido obras en la sierra, y estamos haciendo también en la península. Ok. Ah, ya están en la península. Sí, en Holbox estamos generando ahí un hotel. Pues arquitecto, muchísimas gracias por compartir la obra y esperemos seguir conociendo más de sus arquitecturas. Muchísimas gracias a ti, Abraham. Nos veremos muy pronto, arquitecto. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta pronto, jóvenes. Espero que les haya gustado el video. Vayan a seguir las redes sociales de los arquitectos de LAMS Arquitectura desde Oaxaca. Cota Paredes, adelante.